Buenas noches. En el marco del proceso de formación de RECTIC, hoy nos acompaña Marixa Sánchez, comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, directora de nuevos medios en Crossmedia y colaboradora en Creative Commons Colombia, para conversar, hacer esta breve charla sobre derechos de autor, cultura libre y Creative Commons aquí en Colombia. Ella nos va a clarificar un poco algunas ideas, nos va a compartir algunas experiencias que conoce sobre esta temática, y para ello va a estar nuestra compañera Andrea Pernet, de la línea de formación de herramientas digitales, y voy a estar yo de la línea de formación de Web 2.0. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a una serie de preguntas orientadoras para que Marixa las pueda ampliar un poco, desarrollar, y en la parte final vamos a resolver algunas inquietudes que vayan surgiendo al respecto, y las vamos a ver por el chat, y aquí vamos a tratar de que Marixa nos ayude a responderlas de la mejor manera posible. Entonces, damos entonces inicio a este breve conversatorio, y vamos a empezar con Andrea. Buenas tardes, profesores. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el conversatorio la semana pasada con un docente innovador. Esta semana pues es la misma dinámica, vamos a estar conversando con Marixa. A ella le agradecemos que esté acá acompañándonos en este espacio de formación. La idea es charlar un poco sobre derechos de autor, cultura libre, y queremos empezar con una pregunta muy general, y es ¿por qué es importante hablar de derechos de autor en Colombia? Ese tema, ¿por qué cobra importancia? Bueno, un saludo a Andrea, Alejandro y a todos los profesores que están conectados a esta sesión de streaming. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos por lo menos tener unos puntos básicos con referencia a derecho de autor, libre cultura y Creative Commons, para que algunos de los docentes en diferentes regiones del país puedan por lo menos seguir esculcando sobre la temática y no perderla de vista. Es importante hablar de derecho de autor en estos tiempos porque la aparición de plataformas digitales está transformando claramente el escenario de producción de contenidos didácticos, en este caso artísticos, literarios, científicos. ¿Sí? Se están dando unas dinámicas de producción mucho más ágiles, y el derecho de autor en este escenario deja de ser algo exclusivo para abogados, que es como lo concebíamos antes. Como algo de una élite, algo súper legislativo y súper raro, y solamente hablar de derecho de autor tenía que ver con problemas, con demandas, con problemas legales. Los profesores siempre piensan que es que no puedo publicar nada porque voy a tener problemas legales por lo que estoy publicando. Era como la concepción que se tenía hasta hace algún tiempo, y muchas personas igual siguen presentando ese tipo de dudas, pero lo bueno también de la era digital es que aparecen otras alternativas de producción de contenidos en diferentes ámbitos, y eso hace que todos tengamos que prestar atención al tema de derecho de autor, que abramos un poco la mente y que no creamos que todo en internet es gratis, que todo lo podemos coger y usar, reusar tan tranquilamente. Hay, digamos, unas alternativas para hacer usos legales, y eso tiene que ver con Creative Commons y con otros tipos de licenciamientos alternativos, y es como lo que enmarca la libre cultura. Marixa, ya que mencionas que esto está muy asociado con las nuevas plataformas que vendía, o sea, con el ámbito digital, eso, o sea, siempre ha habido como algo relacionado con estos derechos, o sea, estaba el derecho de autor, digamos que también lo que se conoce como dominio público, y ahí aparece, yo creo que ahí entre esos dos es como empieza a aparecer esta noción de Creative Commons, o es una idea errónea. Digamos que el conjunto universal de todo este cuento es el derecho de autor, que es algo que aplica en todos los escenarios de producción analógicos y digitales. El derecho de autor opera por defecto cada vez que alguien hace una creación de cualquier tipo.
un mamarracho en unas servilletas como el ejemplo más citado en uno de los videos más clásicos que aborda el tema de las licencias Creative Commons. El cuento es que la perspectiva de compartir, de intercambiar y toda la recirculación de información está englobado en el escenario del derecho de autor. El derecho de autor definámoslo como el conjunto de normas y de principios que por defecto tiene un autor de una obra científica, didáctica, artística o literaria, operan por defecto al crear cualquier obra. Luego entonces, por defecto está que el uso de cualquier obra, si no hay un permiso del autor, está infringiendo la ley. Entonces habría que solicitar un permiso directamente al autor o comprar su obra o, bueno, empezar como un trajín muy largo a través de intermediarios. Luego entonces entran alternativas como Creative Commons, que lo que propone es eso, no oponerse al derecho de autor, no es una cosa que está fuera del derecho de autor, sino dentro de este escenario, de este conjunto de normas, se proveen nuevas alternativas para conceder ciertos permisos sobre el uso de una obra de cualquier tipo y en cualquier formato, en imagen, en video, en audio, en texto. No opera solamente para contenidos digitales, uno puede aplicar licencias Creative Commons a un libro, a un cuadro, a cualquier tipo de producción intelectual o creativa. Entonces, el derecho de autor es el conjunto universal que engloba diferentes alternativas, los principios tradicionales, los que están contemplados en las leyes de cada país. El derecho de autor cubre los principios, los derechos patrimoniales y morales de cada autor, y es considerado como un derecho humano universal. Entonces estamos hablando de algo que tiene que ver como con todo el planeta y con cualquier tipo de autor en cualquier escenario. Bueno, a nosotros nos interesa mucho la temática, sobre todo porque los profes están en este momento desarrollando ciertos proyectos en sus instituciones educativas y escuchan hablar de derechos de autor, de licencias para compartir información. Entonces queremos saber si estás viendo también la página de ustedes, ¿cierto?, de Creative Commons Colombia. Vemos que hay unos proyectos que se han desarrollado aquí en el país para difundir esto de la cultura libre. Entonces queremos saber desde cuándo empiezan estos proyectos aquí en Colombia y cómo ven ustedes el impacto que ha tenido en educación, en las instituciones de pronto universitarias o en instituciones educativas. Bueno, estamos hablando de libre cultura, que es un escenario, aunque suena muy básico, de libre cultura se empieza a hablar como, digamos, oficialmente en 2004. Había algunas publicaciones y algunas ideas que estaban ya circulando desde los 90, pero digamos que en el 2004 sale un manifiesto. La persona que empieza a hablar como oficialmente del tema se llama Lawrence Lessig, que es un abogado de Estados Unidos, y es un gran promotor del intercambio de ideas y de producciones sin tantas restricciones. Ese es como, digamos, el marco de la libre cultura, que propone que no hay por qué restringir tanto el acceso a los contenidos, a las creaciones, si finalmente la evolución de la humanidad en todos los ámbitos políticos, sociales, educativos, culturales, en diferentes tipos de campos, se da es por compartir ideas, ¿no? Si en el principio de los tiempos no se empiezan a mover las ideas que vos tenés o las nociones básicas que vos tenés sobre desarrollo, si vos que te inventás descubriste el fuego o que sos el creador de la rueda, dejas eso así como encerrado y solamente lo compartís con un pequeño grupo de personas al servicio de unos intereses particulares, no estaríamos en donde estamos. Entonces digamos que la evolución de la humanidad está dada por defecto por mover las ideas y por seguir generando nuevos procesos sobre otros anteriores que ya otras personas han potenciado. Entonces aparece la libre cultura y lo que quiero decir es que no es una teoría absoluta, simplemente se trata de un movimiento que tiene una esencia de intercambiar y de abrir acceso a todos los tipos de contenidos y ojalá todo lo que ocurra pues en cuanto a procesos sociales. Entonces, equidad básicamente tras la filosofía de... Sí, tiene mucho que ver con equidad, pero también tiene que ver con respeto y tiene que ver con creatividad, tiene que ver con valores muy chéveres y además está apoyado en algo
que es fundamental, que es la buena fe. Es no pensar de entrada que estás haciendo algo mal o que le estás haciendo daño al otro, sino que al contrario estás, al compartir o al abrir el acceso a algo, generando nuevas posibilidades y favoreciendo a otras comunidades y a otros pares en otros lugares de tu ciudad, de tu país o del mundo. Entonces, todo apoyado en la buena fe hace que este movimiento de la libre cultura y en específico Creative Commons se fortalezca cada vez más. En Colombia hay algunos proyectos muy valiosos, hay muchas personas que están indagando y explorando sobre el tema. Como no es una teoría absoluta, ni es una ley, ni una cosa así súper acartonada, sino simplemente una propuesta y un movimiento, entonces cada grupo, cada colectivo va adoptando y se va acomodando según sus propias particularidades. En el escenario educativo todavía hay como muchos temores frente a liberar cosas, abrir el acceso, sobre todo porque las mismas normas de las instituciones, digamos en específico en el caso de las instituciones de educación superior, impiden que haya una circulación tan abierta. Hay todavía pues como políticas de encerrar un poco el conocimiento, de investigar, pero siempre marcar mucho que esto es de la universidad y que esto tiene que ser de nosotros y que tenemos que sacarle provecho a nosotros dentro de la comunidad. Entonces eso dificulta un poco la expansión no sé, de trabajos en investigación o de producciones creativas, de los mismos trabajos de grado de los estudiantes, que las universidades como que, porque tradicionalmente ha sido así, tienen como todas las concesiones de derecho de autor para sí mismas y no para los creadores, que son los estudiantes o las personas que están en procesos de doctorado, de maestría. Eso impide un poco, pero igual hay movimientos en el mundo como por ejemplo Open Courseware, que habla de eso, de abrir cursos para que otras instituciones y otros colectivos puedan tomar las propuestas educativas que otros docentes generaron en un país o en una institución X o Y. Entonces, desde la misma institución Creative Commons empieza a mover este cuento de Open Courseware, también desde San Francisco, donde hay pues está Silicon Valley, y allí están creando cada vez más fórmulas para potenciar que se muevan esos proyectos educativos y esas propuestas didácticas que pueden enriquecer la evolución educativa de ciertas regiones. Tengo que citar obviamente un caso muy cercano en el que yo pude participar, que es el de Altair. Entonces es un laboratorio que hace parte de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Comunicaciones, y que empieza a adoptar licencias Creative Commons para compartir los contenidos sonoros, en video, en fotografía que desarrollan los estudiantes. Con todas las propuestas que estabas presentando, tanto a nivel internacional como en el nivel local, es curioso que guardadas las proporciones, de hecho este proceso de formación guarda algunas ideas detrás o comparte algunas de los principios, digamos, filosóficos que tiene detrás esta propuesta, en la idea que se invita mucho a los docentes a que compartan, muestren lo que están haciendo con otros profes de otras regiones, liberen en algún sentido lo que están haciendo y se pueda reutilizar en otros espacios, siempre y cuando respetando la fuente. O sea, que no se restrinja a un producto que se reduce al aula de clase o una institución en particular, sino que se distribuya, y al distribuirse es para que les sirva a otros y esos otros lo sigan distribuyendo, y es como había dicho ahorita con el ejemplo del juego, o sea, es una forma de generar dinámicas y conocimiento, o sea, es como un aprendizaje social, y son como dinámicas que se ven muy en boga hoy en día. En el medio educativo, que es como donde se enmarca esto, muchos profesores tienen como la inquietud, o sea, no saben como cuándo están infringiendo de pronto un derecho a autor. O sea, digamos que van a hacer un video de una actividad en clase y de pronto usan un tema musical que encuentran en algún espacio digital, o usan imágenes que no son de ellos, y a veces sienten mucha confusión, incluso uno mismo, de cuándo, o sea, uno como sabe cuándo está infringiendo como algún derecho. Bueno, yo voy a poner un enlace para los profes para que lo tengan ahí al alcance y luego puedan ver la explicación de un amigo que se llama Pablo Arrieta, que
es como un gran pirata colombiano de Bogotá. Espectacular. Y él explica muy bien, de una forma muy clara, en qué consisten las licencias Creative Commons. Igual también les voy a pasar otro enlace antes de yo entrar a definirlo, pero es que creo que puede ser un poco complejo solamente así en un momento, pues como que ya lo entiendan todo, pero yo les voy a explicar estos criterios. La idea es, empecemos por explicar qué es Creative Commons y cómo se licencia, y luego les voy a contar sobre repositorios de materiales que ya tienen este tipo de licencias y que los pueden usar para fines educativos en algunos casos, siempre que no sean comerciales. Bueno, ya vamos a entrar a desglosar un poco eso. El punto es, por defecto en derecho de autor, cada vez que yo rayo y hago un dibujo acá en la hoja de Andrea, entonces yo hago esta casita, y me quedó horrible, pero es mi obra, acabo de hacer una obra, digamos, artística, ya sabemos que no, entonces listo, yo tengo esto y tiene mi firma, entonces ya ustedes saben que esta es mi obra, ok, mi casita es mi obra. Así yo no estoy diciendo nada más sobre esa obra, solamente la dejo ahí. Tú no puedes llegar a complementar esta casa con una nube y ponerle el sol y hacer otro mamarracho adicional al que yo acabo de hacer. No puedes hacerlo a menos que yo te dé permiso. Si yo no estoy diciendo que concedo ese permiso para que tú llegues a intervenir mi obra, o así tú no hagas la nube ni el solecito, sino que simplemente la cojas y se la muestres a los profesores. Si haces esto, coges la hoja y se la estás mostrando a ellos, que son 66 personas conectadas, estás infringiendo el derecho de autor y estás vulnerando mi derecho moral y patrimonial sobre mi creación. Y yo te puedo montar una demanda perfectamente. Y bueno, ya entramos en un lío de un montón de tiempo y qué pereza. Lo que ocurre es, si uno no aclara el derecho de autor de su obra, por defecto tiene todos los derechos reservados, que es esa gran C que vemos en todos los libros, al final de las películas, al final de las series en televisión, de las telenovelas, en fin. Entonces, cuando tiene la gran C, significa que todos los derechos están reservados, esa obra es propiedad del autor y si tú no le pides permiso no la puedes utilizar. Aquí la tenemos fácil porque estamos al lado y tú me dices, ay Mari, ¿puedo mostrarle esta casita a los profes? Y yo te digo, sí, de una, o no lo hagas, pero te puedo conceder el permiso. Pero si yo estoy en Japón y hice la casita allá y por alguna razón la subo a mi blog, tú no puedes usar esa casita a menos que yo ya haya aclarado qué permisos estoy concediendo. Entonces para eso existe Creative Commons, para atribuir ciertos permisos y hacer como más claro qué quiero yo permitir para otras personas en internet o para usos que no solo sean en internet. Si yo libero mis fotos con una licencia Creative Commons, alguien puede perfectamente descargar, imprimir, crear un libro, venderlo, dependiendo de los permisos que yo dé. En mi caso, por ejemplo, todos los contenidos de mi blog solamente piden que se cite mi nombre. Si tú lo usas en Japón, entonces tienes que decir que esta foto es de Maritza Sánchez Hernández y ya tú puedes hacer con eso lo que quieras, sacar un libro, hacerte multimillonario, no importa. Yo ya te di el permiso y le di permiso a cualquier persona que quiera usarlo. Entonces en Creative Commons existen 4 criterios que combinados generan 6 tipos de licencia, para el caso de Colombia. Eso es importante. Creative Commons es una organización internacional sin ánimo de lucro, está operando en más de 145 países en este momento y es sin ánimo de lucro porque son abogados que en principio, pues cuando aparece la organización, empiezan a estudiar la legislación de su país para buscar la viabilidad legal de estos tipos de licencias. Entonces hay países en los que no puede hacerse cierto proceso con una obra porque definitivamente la ley lo prohíbe. En el caso de Colombia, como la ley está tan mal formulada en tantos campos, entonces se puede hacer una adaptación muy integral y tú puedes usar 6 tipos de licencia. Entonces los 4 criterios, volvemos, son el primero, que es atribución, que significa decir de quién es la obra, siempre citar, siempre dar el crédito, siempre, siempre, siempre. El símbolo de atribución, si ven el video del primer enlace que ahorita les compartía de Pablo Arrieta, es un muñequito. Entonces listo, si ese muñequito, si la licencia tiene ese muñequito, significa que
solamente tienes que dar el crédito. Podemos hacer una cosa, Marixa, y es, le compartes acá a los profes el enlace donde están los símbolos de cada uno de los tipos de licencia para que ellos lo vayan viendo Vale, mientras aquí explicamos. tengo licencias, les estoy pasando el enlace de las licencias que son legales en Colombia, de las 6 licencias Creative Commons que operan específicamente en nuestro país. Ahí van a encontrar los 4 criterios y luego van a encontrar las 6 licencias. Sería más ágil que lo vieran y que yo no lo explicara porque de pronto me enredo un poco, pero bueno, los citamos rápidamente. Son atribución, que ya lo acabo de contar, no comercial, que significa eso, no, que compartir la obra no genere ningún intercambio de dinero, es una opción para copiar, distribuir y para hacer recirculación de la obra, incluso para derivarla sin que haya intercambio de dinero. O sea que es un criterio que debe ser muy útil para el campo de la educación, donde normalmente no hay un intercambio monetario, sino intercambio de saberes y de procesos pues como colaborativos. Ahí entra lo que decías hace un rato del asunto de las universidades y las dificultades que tienen para compartir la información, ¿cierto? No están pensando de pronto en enriquecer el saber de los demás, sino en el monopolio que tengan con la información. Es muy útil porque, digamos, para el caso de ustedes, una aula experimental, ustedes traen a los profes acá y hacen videos con ellos y ellos los comparten luego en las aulas de clase con sus estudiantes, ahí no hay lío, pero por ejemplo hay que tener cuidado, si estás haciendo un trabajo de grado, el producto es un libro y luego la universidad lo va a vender al público general, no podrías utilizar este tipo de licencia, y no podrías usar contenidos de otras personas del mundo que tengan este tipo de criterio. El no comercial no, de entrada si por ejemplo es una publicación como un DVD, un libro, no podrías jugar con ese criterio, tendrías que buscar otras alternativas, pero las hay. Sin derivar significa que tú puedes coger mi casita, pero no puedes hacerle ninguna intervención, no puedes escanear y aplicar algún efecto, aplicarle sombras, cambiarle el color o cortarle un pedacito y ponerle un collage con otros elementos. No puedes hacer una obra derivada. Y el símbolo, que es una flechita al revés girando, significa compartir igual, que es el criterio que propone que se hereden las mismas condiciones con que se llegó a esa obra. No tiene sentido, si yo doy un permiso sobre esta obra, tú llegas, la usas, creas una nueva obra, la aprovechas, la compartes, pero le pones todos los derechos reservados, o no le pones nada y queda por defecto con todos los derechos reservados. Eso significa que nadie más podría seguir usándola de forma legal. Seguramente mucha gente la va a usar de forma olímpica, y que es lo que está ocurriendo en este momento en internet. Todo el mundo toma fotos para su blog, audios, videos en YouTube, pero no nos fijamos en el tipo de permisos que se han concedido, porque mucha gente no concede ningún permiso porque está ese imaginario de que en internet todo rueda libre y no hay ningún problema, y no es así de sencillo. Siempre hay que aclarar qué permisos se concede sobre los contenidos de un blog, de un sitio web, sobre un video específico que se sube a YouTube o a Vimeo, sobre fotos que se suben a Flickr, audios, bueno, todo. Entonces, los 4 criterios son esos: atribución, no comercial, no derivar y compartir igual. De ahí se empiezan a combinar. Entonces las licencias son atribución, que es la licencia más abierta, es la que solamente te pide que cites al creador, al autor original. Ya de ahí para adelante puedes crear obras derivadas, puedes hacer uso comercial, puedes hacer todo lo que quieras. Está la segunda licencia, que es atribución, no derivar, que es un poco más restrictiva. Entonces te dice, tienes que citar al creador original, pero no puedes hacer modificaciones, puedes copiar, puedes distribuir, puedes incluso hacer uso comercial, pero tal cual de la obra, sin hacerle ninguna modificación de ningún tipo. Está atribución, no derivar, no comercial, que significa cite al autor, no haga obras derivadas, no haga ninguna transformación de esta obra, no coja fragmentos, nada. Solo tal cual, cópiela, distribúyala, riéguela por toda parte, pero sin fines comerciales. Entonces esa es, digamos, una de las licencias más restrictivas, que te impide que generes procesos como de intercambio de dinero alrededor de la obra. Entonces es una licencia muy utilizada en el campo educativo. Atribución no comercial es un poco menos restrictiva, entonces puedes hacer obras derivadas, puedes compartirla con la licencia que quieras, ojalá siempre sea una licencia Creative Commons,
pero no puedes hacer uso comercial, pero sí puedes generar nuevos productos desde ella y copiarla, distribuirla, rotarla como quieras y reusarla. Atribución no comercial, compartir igual, es también una licencia muy restrictiva que permite ciertos usos, entonces la puedes copiar, la puedes distribuir, no puedes hacer intercambio de dinero y tienes que compartirla con esta misma licencia, que es atribución no comercial, compartir igual, obliga a que siempre se comparta con esa misma licencia. Y la última es atribución, compartir igual, que significa que puedes hacer obras derivadas, puedes tener intercambio de dinero en ese proceso de recirculación de la obra, pero tienes que compartirla con esa misma licencia, que es atribución, compartir igual. Yo sé, profes, que puede sonar muy confuso y que puede sonar muy terrible, pero no, realmente es sencillo y es tener en cuenta qué criterios quiero aplicar a mi obra. Entonces, digamos, en mi caso, yo las fotos que tomo son puras bobadas y no tengo un proceso creativo así tan riguroso y no me quiero enriquecer tampoco con esas fotos porque sé que además no lo lograría. Entonces, todas mis fotos en Flickr tienen la licencia atribución. Igual los contenidos de mi blog, a mí no me importa qué hagan con mis textos porque tampoco creo que nadie vaya a cogerlos y a sacar una publicación y a taparse en plata. Entonces depende de los criterios que tenga cualquier creador en un escenario específico. Les voy a pasar un enlace que está en la página de Creative Commons Internacional y es como una guía que nos ayuda a elegir una licencia. Entonces ahí van a encontrar los muñequitos que identifican cada criterio y unas preguntas sobre qué principios o qué permisos quieres conceder. Entonces te pregunta, ¿quieres permitir usos comerciales de tu obra? ¿Sí o no? ¿Quieres permitir modificaciones de tu obra? ¿Sí o no? Y al responder este formulario al final él te dice como, bueno, tienes tales alternativas, te puede servir esta licencia o te pueden servir estas dos licencias, escoge entre ellas cuál puede funcionar. ¿Cómo hace un profe determinado para adoptar un tipo de licencia? Por ejemplo, si él tiene su trabajo en su computador y quiere publicarlo en YouTube, o quiere tener un blog, quiere publicar en Flickr, entonces, ¿cómo adopta él X licencia? Bueno, en Flickr y en YouTube ya están, digamos, las herramientas para que al uno subir el video o al subir la foto, determine el tipo de licencia que quiere conceder. Entonces, creo que el primer paso para los profes es que lean con cuidado ese instructivo que acabo de citar, y ahí ya dicen como, bueno, mi licencia es atribución no comercial, compartir igual, listo, ya saben que ese es el tipo de licencia. Están subiendo unas fotos a Flickr, entonces tienen que ir a la parte de configuración de la fotografía o de la configuración de la cuenta si quieren aplicar el mismo tipo de licencia a todas las fotos que suban en este repositorio, y allí ya eligen como, bueno, todas las fotos que yo voy a publicar van a tener licencia atribución no comercial, compartir igual. No todo el material que produzca una persona tiene que tener esa misma licencia. Tú puedes crear un video y ponerle licencia atribución, y puedes crear un video en el cual usaste contenidos de otras personas y te impide que hagas uso comercial y lo quieres compartir igual, entonces tú puedes cambiar dependiendo del tipo de producto, el tipo de licencia, no te tienes que casar con una licencia para toda la vida. YouTube lo permite, Vimeo lo permite, SoundCloud lo permite. Es que con lo que estás mencionando, muchas plataformas donde se pueden subir y distribuir contenidos digitales están incluyendo por defecto la escogencia de las licencias, como había mencionado YouTube. Por defecto todos te marcan el contenido con la C, que es todos los derechos reservados. Pero ya entonces eso, cada vez más plataformas de intercambio de contenidos están facilitando que puedas elegir el tipo de licencia que quieras. Las que no lo están haciendo, o por ejemplo un blog que no te permite configurar la licencia y hacerla visible, le toca a uno manualmente decir el tipo de contenido que es. O por ejemplo en la edición del video puedes incluir el icono de la licencia que escogiste y decir este contenido está licenciado bajo Creative Commons atribución 2.0, que es solamente pues la primera licencia, que es la menos restrictiva, y al hacerlo ya claro, por ejemplo al final del video, listo, ese contenido tiene esa licencia. En un libro igual, en lugar de todos los derechos reservados, tú dejas el icono y dices, este libro está publicado bajo licencia que permite esto y esto y esto. Entonces siempre hay que especificarlo. Muchas plataformas, Vimeo lo viene haciendo hace más o menos 1 año y medio, YouTube hace muy poco, hace más o menos como 6 meses, Flickr fue de los primeros repositorios de contenidos digitales que permitió
que se compartieran las fotografías y luego los videos bajo cierta licencia Creative Commons. Entonces, no, pues lo importante es siempre hacerlo muy específico. Marixa, una última pregunta antes de dar paso a las preguntas de los profes. Que hay veces como que se tiende a asociar cultura libre, no es lo mismo que gratuito. No, lo gratis es lo que tú regalas. Yo te regalo mi super obra, yo te la regalo y haz con ella lo que quieras y ya es tuya y no pasa nada. Lo libre tiene que ver con una filosofía de intercambio, de buena fe, de claridad, de respeto. Entonces es importante entender que todo lo que es gratis no es libre y que todo lo libre no es gratis, porque ya vemos que hay ciertas condiciones. Entonces lo importante es como, bueno, lo gratis es lo que te regalan en la calle, nada en internet es gratis, que estemos un poco desordenados y que sigamos subiendo contenidos así como iba a decir a la berraca, pero yo sé que muchos profes no entienden en otras ciudades de pronto, así a la ligera subes cosas, tomas cosas de otros, eso no está bien. Les voy a compartir entonces un enlace de un repositorio, es search.creativecommons.org. Allí encuentran material en video, en audio, en fotografía, en diferentes formatos de personas en algún lugar del mundo que ya tomaron la decisión de dar ciertos permisos sobre sus obras. Entonces allí ustedes pueden entrar, digitar una palabra clave de lo que están buscando, elegir si van a buscar una fotografía en Fotopedia o en Flickr, o si van a buscar un contenido sonoro en Yamendo, un video en YouTube. Bueno, ahí es como un repositorio donde está concentrado pues mucho de lo que ya está licenciado. Y igual en la red ustedes mientras navegan van a encontrar otros tipos de blogs o de foros o lugares en los que la gente está diciendo, bueno, yo estoy liberando esto. Les voy a mostrar también, por ejemplo, un catálogo que se llama libre.ria, bueno, ese es como el nombre, pero está en Tumblr, ya les voy a compartir el enlace, donde hay libros que ya tienen licencias Creative Commons y que se pueden tomar para imprimir, para trabajar con los alumnos en el aula de clases si la temática fuera pertinente para un profesor específico. Es un proyecto que hemos creado con un amigo que se llama Camilo Cantor, es muy básico, es simplemente generar repositorios en los que la gente sepa que ya llega y a la fija puede utilizar ese tipo de contenido. ¿Cómo puede participar un profesor de pronto para aportar sus textos y publicar en este repositorio que estás comentando? Solo al conceder la licencia, ya digamos que el buscador de Creative Commons internacional va a tomarlo. Si publicas una foto en Flickr que tiene una licencia Creative Commons, al yo buscar acá, en algún momento voy a llegar a esa foto en el buscador que ahorita les pasé el enlace. Lo otro es que también nos pueden escribir a través de la página en Facebook, que es un grupo, perdón, no es una página, el grupo en Facebook es Creative Commons Colombia. Allí mucha gente entra y nos dice como, bueno, primero sus dudas, tengo tal obra, la he hecho así y así, con tales contenidos, el proceso creativo ha sido así, ¿cómo puedo licenciarla? Entonces nosotros ya empezamos a ver las particularidades de esa obra y le sugerimos alternativas. Otros entran y nos dicen, listo, ya publiqué este libro y lo publiqué con tal licencia, entonces nosotros tenemos un pedacito, una sección en el blog de Creative Commons, en co.creativecommons.org, en el que destacamos proyectos. Entonces ahí van a encontrar el que citaba antes, que era Altair. Hay una radio que se llama Noise Radio, que es de Cali, ay no entré, es que Altair. Hay otro proyecto que se llama Cartografías Sonoras, que es del mismo chico que les citaba ahorita, de Camilo Cantor de Bogotá, que genera contenidos audiovisuales sobre los músicos callejeros del país y ya de otras ciudades del mundo. Entonces eso, cuando nosotros encontramos un proyecto en Colombia, lo que hacemos es como resaltarlo a través del blog o a través del mismo grupo de Facebook o en Twitter, que es @ccol, vamos como contando como, hey, esta gente está haciendo esto, y bueno, eso es como más a nivel de reseña, pero sugerencias, dudas, todo lo que tengan a través de Facebook o de Twitter siempre nos pueden preguntar y intentaremos, si no sabemos responderles, buscar pues como alternativas y tratar de entablar una comunicación personalizada para saber cómo particularidades de cada proyecto, de cada dificultad que se presente. Una duda
que tenía una profe ayer era, ella estuvo en una charla, ¿cierto? De un conferencista internacional, por ejemplo. Entonces, ella graba lo que sucede pues, en esa charla, le parece muy importante y lo quiere publicar en YouTube. ¿Qué aspectos de la licencia pues, Creative Commons aplican para ese caso? Siempre que grabas a alguien tienes que tener autorización en cualquier ámbito, en la sala de tu casa o en un auditorio universitario o en un café, siempre tienes que tener permiso, la legislación colombiana lo exige. Si esa persona te da el permiso, si esa persona me da el permiso, yo ya puedo publicarla en Vimeo o bueno, hacer algo con el video o con el audio derivado de esa presentación o de una entrevista o algo. Hay como diferentes derechos que tienen que ver con eso, el derecho a la privacidad, el derecho a la cesión de imagen, pues como el derecho a la imagen, al buen nombre, hay un montón de cosas que hay que empezar a analizar, entonces por eso les digo como no tiene que ver el derecho de autor solo con abogados y pues como que la Constitución está ahí disponible para que todos la consultemos y todo el tema que tiene que ver con derecho a la información para no incurrir pues como en delitos, porque son tal cual delitos. Pero es fácil acercarse a alguien y decirle, mira, es que yo tengo este blog, se llama así, de todos los colores y quiero publicar esta entrevista que te están haciendo y la persona seguramente te va a decir que sí, entonces eso es como eliminar los intermediarios, pero siempre hay que contar con el permiso. No se puede asumir que porque está en un espacio público puedo grabarlo y puedo colgar su contenido así simplemente citando su nombre, no, tienes que tener el permiso. Marixa, okay. ¿Podemos publicar este video? Sí, por supuesto. Bueno. Yo soy dominio público, en este caso. Vamos a ver las preguntas de pronto por el chat, si hay alguna inquietud. Sí, aquí tenemos varias inquietudes. El profesor Luis Miguel, por ejemplo, pregunta, para Colombia, ¿cuántos años deben pasar para que una obra que estaba en copyright pase a ser libre? 80 años después de la muerte del autor. Hay unos países en los que son 20 años después de la muerte del autor original y para el caso de Colombia son 80, o sea que es toda una vida. Sí. O pues está la alternativa de entrar sobre el titular que queda con los derechos de autor, que generalmente es la familia o en algunos casos es una editorial o bueno, una institución. En Colombia, bueno, hay muchos intermediarios y eso es muy lamentable. Asimpros, AICO en el caso sonoro. Está igual la Sociedad de Derecho de Autor, que es como la que regula todo el tema, entonces como que también establecer un contacto directo con ellos cuando haya dudas sobre de quién es esta obra, quién tiene los derechos patrimoniales, quién tiene los derechos morales. Bueno, pero sí, hay muchas más preguntas, muchas. ¿Qué consecuencias tiene el violar el derecho de autor en la red? Puede tener muchas. Digamos, en el caso de Colombia todavía no está bien reglamentado, han escuchado por ahí hablar sobre la ley Lleras, que por fortuna ya la van a archivar porque es una ley muy mal redactada, pero siguen aplicando los criterios como de las plataformas tradicionales, con lo cual incurrir en una falta en derecho de autor puede acarrear multas o simplemente la intranquilidad por mucho tiempo de estar en un proceso legal o cárcel, dependiendo del uso que le des a una obra de forma inadecuada, por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, la profesora Daisy, aunque creo que ya lo has mencionado un poco, pregunta cómo utilizar los recursos que encuentro en la red para nuestras clases, ¿qué debo citar exactamente? Depende del permiso que esté concediendo el autor. Por ejemplo, si tú vas a usar algo que tiene todos los derechos reservados, no lo puedes publicar tal cual en un blog o en un sitio web. No lo puedes descargar y circular así de forma tan olímpica. En plataforma digital puedes linkear, puedes enlazar cosas y eso no incurre en una falta en derecho de autor. Es decir, tú tienes un blog, entonces puedes generar el enlace, tomarlo desde la plataforma, pero no ponerlo como si fuera tu propiedad y tu creación. Entonces, digamos, tomarlo de la plataforma en la que lo subió el autor original. Tener cuidado con contenidos que se nota que no son propios, por ejemplo, los de medios tradicionales como la W Radio o Caracol, contenidos así. Es posible que te metan una demanda si subes contenidos de ellos a tu blog o si haces un uso pues como de eso, porque no es un contenido que digamos subió Caracol
o que lo liberó Caracol, sino otro usuario X que hizo una captura y lo subió a YouTube. Entonces siempre hay que tratar de esculcar muy bien el sitio para encontrar cuáles son los criterios o cuáles son los permisos que se están asignando. Si no dice nada sobre el derecho de autor, entonces no lo deberías usar o solamente enlazarlo. Por eso entonces están este tipo de repositorios como el que citábamos ahorita, donde sí hay contenidos que se pueden compartir y que se pueden usar en diferentes formatos. Más preguntas, Alejandro. Mira, es importante, por ejemplo, el uso de Creative Commons en la creación de la identidad digital personal e institucional. Pregunta un profe. Eso es como un proyecto de doctorado completo. Digamos que sí, o sea, lo que ocurre cuando tú empiezas a pensar en derecho de autor y a conceder permisos sobre tus creaciones es que empiezas a tener un criterio propio sobre qué estás haciendo. Quieres intercambiar información, quieres generar una apertura de un proceso específico con alguna comunidad educativa o cultural o religiosa, de política, de cualquier índole. Entonces, creo que tiene que ver con la identidad digital, que uno sea claro y transparente en cuanto a los permisos que da y en cuanto a los contenidos que usa. Si yo soy ambigua, si yo soy difusa, si publico, por ejemplo, alguien ahorita pregunta por el Rincón del Vago. El Rincón del Vago es un sitio que no tiene criterio de respeto, que la gente sube sus trabajos, pero otro puede llegar y subir los trabajos de otro, y hay como una recirculación de información que es bien irrespetuosa. Entonces ahí hay como, esta gente no actúa con buena fe, ¿sí o no? Pero si yo soy clara, creo que tiene que ver primero con identidad individual y también con identidad de una comunidad. Por ejemplo, el ejercicio me imagino que muchos de ustedes lo conocen, el ejercicio de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes es muy bonito. Son niños generando contenido sobre historias cotidianas de su comunidad, y ellos están en un proceso de aclarar como qué es lo que están haciendo y de compartir y de intercambiar contenidos con otros pares en otros lugares del mundo, y además están complementando su actividad y la generación de contenidos con talleres que están dictando con otras comunidades. Un ejemplo similar es el de Hiperbarrio en la Comuna 13 de Medellín. Entonces ahí hay como procesos de claridad, respeto por los contenidos de otros, educación, gestión cultural al interior de una comunidad, y todo va en beneficio pues como de una población. Pero creo que es una pregunta muy amplia. Esos también están allí en el blog que mencionabas sobre proyectos que se están realizando sobre Creative Commons. Hiperbarrio está, creo que está. Bueno, Musicatosis, hay unos proyectos muy bacanos. Una recomendación para las preguntas es para leerlas mejor. El profesor escucha que las respondemos y luego hace la pregunta, porque luego queda allí en el listado de chat y se pierde la pregunta y no la podemos leer fácilmente. Entonces miremos cuál se está respondiendo, y cuando se termine de responder pues escriben la otra pregunta. Hacemos otras dos preguntas. Bueno, las que más han repetido, porque como la lista de chat crece, entonces aquí enviaron nuevamente una. Si se ha copiado muchas veces, ¿cómo se sabe a quién pertenece el crédito? Pues es complicado. Hay un término que se llama remix, que es, también les voy a poner un enlace, que es como usar, remezclar, hacer muchas cosas sobre una obra. Esto se viene haciendo hace harto tiempo, con lo cual establecer la creación original o la autoría original de ciertas obras que están en plataformas digitales es como casi imposible, a menos que el autor aparezca y diga como esto lo hice yo y pueda probarlo. Por eso es importante entrar en esta fase de aclarar el derecho de autor sobre las propias obras. Entonces, lo que les decía, esculcar, si dice algo. Normalmente encontramos un video repetido 7, 8, 20.000 veces y no se sabe quién lo hizo, y está ocurriendo que cada vez más creadores audiovisuales, en el caso pues del audiovisual, están ya de una vez diciendo quién lo hizo y ese es el autor original, a menos que otro venga y le diga esto es mío y esto lo hice yo y acá tengo el contenido en bruto y yo puedo probar. Por eso digo que es el conjunto universal del derecho de autor, y ahí entran elementos tradicionales como los acervos probatorios. O sea, si ya uno quiere entrar a un lío jurídico, tiene que empezar a tomar como todos esos insumos del
derecho de autor en términos tradicionales según los términos y las legislaciones de cada país para descubrir como quién es realmente el autor original y poder entablar una demanda, una conciliación, ojalá en el mejor de los casos. Ok, entonces, bueno, hay otras preguntas, pero yo quisiera como resumirla en dos, ¿cierto? Las que están aquí preguntando, y es, una, en cuanto a la música que los profes utilizan para hacer sus productos audiovisuales. Siempre musicalizan y toman X canciones y no saben si tiene derecho de autor, no tiene derecho de autor. Entonces, eso sería... Otra vez, los remito a, por ejemplo, a Yamendo, con J, jamendo.org o .es. Allí van a encontrar contenidos musicales de diferentísimos países, unos muy buenos, unos muy malos, según el criterio del que lo necesite. Son contenidos que ya tienen permisos para ser usados bajo Creative Commons. No puedes usar un video de Silvestre Dangond, no puedes usar un video de Madonna porque no tienes el permiso, no puedes usar la música de ellos porque no tienes el permiso, a menos que puedas entablar una conversación para pedirle permiso a Madonna a través de su disquera o a través de su representante y lo tengas por escrito y sea un documento válido. No puedes usar música de ninguna persona que tenga derechos comerciales o que tenga pues como un derecho conexo a través de otra entidad fonográfica o de intercambio de música en un país. Entonces siempre lo que yo diría a los profes es con qué pueden trabajar con la música libre que está disponible en Yamendo o en CC Mixter, cc.mixter, también encuentran algunos contenidos sonoros y así cada vez esperamos que aparezcan más repositorios con contenidos disponibles para usos de cualquier tipo, comerciales, educativos, científicos y demás. ¿Y cómo se manejarían, acá también preguntan, para el caso de las emisoras estudiantiles, los derechos? Bueno, entonces para el caso igual, para todo, para fines educativos, culturales, políticos, religiosos, para todo lo que necesites siempre vas a tener que tener permiso, siempre vas a tener que tener claridad sobre si te dieron el permiso a través de un documento o si tienes el permiso ya concedido previamente por el autor, con lo cual no tienes que buscar intermediarios. Una emisora estudiantil, a menos que pague, en el caso colombiano, a menos que pague a Saico y a Simpro los derechos de reproducción de contenidos sonoros, no podría usarlos, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, la institución es la que tiene la emisora estudiantil. Entonces, la institución tiene que pagar los derechos de autor si va a hacer uso de música comercial. Si va a hacer uso de música libre, entonces siempre tiene que tener explícito el contenido sonoro que está utilizando, así descargado de Yamendo, estar citando los nombres de los creadores, porque igual ellos suben la licencia Yamendo, suben el contenido sonoro de Yamendo, por ejemplo, pero tienen que igual citar, esto es de un grupo tal no sé, de Nairobi, pues sí citar el nombre del autor y decir dónde está disponible para que otros lo puedan escuchar. Es todo apoyado en la buena fe y en la recirculación de la información. Entonces yo no puedo montar una emisora, pues sí puedo hacerlo, pero puedo meterme en un lío, montar una emisora, emitir música libre, pensando que es música gratis y simplemente aprovecharme de eso y no hacer nada más. No citar el autor, no decir de dónde lo descargué, no contar nada sobre pues que es todo este cuento de la libre cultura, que fue un poco el caso de Altair en el año 2007. Nosotros llegamos yo llego específicamente a todo este cuento por accidente, porque empieza un proceso como de reclamación de un pago desde Asimpro. Altair pues era en ese momento netamente emisora, bueno, es un laboratorio, lo ha sido siempre, pero entonces uno de sus ejes protagónicos era la emisora digital y emitíamos música así, lo que le citaba, Madonna y muchos más artistas, Lali Puna, Goldfrapp, no sé qué, lo que a alguien le gustaba lo emitíamos y luego aparece pues como alguien que nos dice como venga, ustedes posiblemente tendrían que pagar un montón de plata Simpro por emisión de contenidos sonoros por todo este tiempo, por 7 años. Entonces ahí es que empezamos, como primero descubrimos que hay música libre y la confundimos con música gratis y casi por un año sonamos la música que descargamos de diferentes repositorios, de musicalibre.org, de yamendo.es, descargamos contenidos, los emitimos y después descubrimos, nadie nos lo dijo, pero por fortuna como que
abrimos los ojos y dijimos, no podemos solamente aprovecharnos de estos contenidos que otros están compartiendo, tenemos que citar los autores, decir de dónde descargamos este catálogo sonoro, poner el link claro para que otras personas puedan consultarlo y también generar nosotros contenidos que otros puedan usar. Entonces digamos que la cadena se va ampliando y la circulación de contenidos en diferentes formatos es cada vez más amplia. Entonces la respuesta es larga, pero es eso, es como o tienes el permiso ya claramente definido por una licencia Creative Commons o una licencia abierta de otro tipo o algo en dominio público, o tienes el permiso del creador directamente, que también eso lo hacíamos en Altair con las bandas locales, un formato como Estados Alterados nos permite el uso de estos contenidos sonoros para fines no comerciales para emitir a través de una emisora digital de la Universidad de Antioquia. Entonces digamos que ahí ya tienes como claridad y si alguien llega y te reclama una entidad pues como Sanguijuela, como Asimpro o como Saico, tú le vas a decir yo tengo el permiso y no puedes cobrarme porque seguramente no le vas a pagar ni siquiera a este creador ninguna comisión, entonces ya, chao. Así se despacha la gente al intermediario Sanguijuela. Bueno, sí, es que hay varias cosas que los profes están preguntando, pero yo creo que Marixa ya las ha explicado un poco y también tiene que ver con revisar los enlaces que ella nos ha compartido, mirar allí los tipos de licencia que existen y resaltar un comentario que hace un profesor, el profesor Julio César, que dice que no hay que confundir, se pueden bajar videos de YouTube y de otras plataformas, lo que se debe tener claro es cuando los vaya usted a utilizar, mirar qué políticas de autor, dice él, se están modificando o se están proponiendo para el uso de ese recurso. Entonces yo creo que eso responde mucho a las otras inquietudes que tienen los profes, que aún preguntan cómo utilizar recursos que estén en internet y qué repositorios hay disponibles. Entonces yo creo que sí es mirar ya lo que se ha comentado y de pronto también les pasaremos, de pronto no muy seguramente, les pasaremos todos los enlaces organizados que nos ha compartido María. También me pueden escribir si tienen alguna duda y yo no la sé resolver, puedo pues como contactar a abogados juiciosos que conozco. Mi correo es coloresmari@gmail.com y bueno, me mandan alguna duda que tengan y yo puedo redireccionarla a la gente que también colabora conmigo en Creative Commons, específicamente Carolina Botero, que es una abogada líder de todo el tema en Colombia, siempre tiene mucha claridad en cuanto al tema educativo y sería un gran apoyo y bueno, en serio, cualquier duda que tengan a la orden. Bueno, Marixa, muchas gracias. A ustedes. Estuvo muy ilustrativa la charla. Creo que estamos más callados es porque estamos aprendiendo mucho. Muchas gracias por compartir con todos nosotros estos aportes. A los profesores una invitación a que generen en este momento los contenidos digitales, los licencien y los distribuyan, como hemos insistido desde el principio del proceso de formación, para que lo que hace un docente en alguna institución lo pueda aprovechar otro docente en otra institución del mismo país, incluso fuera del país, pero para poder licenciar algo es necesario tener un producto previamente hecho. Reitero otra vez mis agradecimientos a Marixa por acompañarnos acá, a Andrea también por las pertinentes preguntas que hizo y el acompañamiento que hizo en el chat, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Eso es todo, nos vemos en un próximo evento de RecTIC. Hasta pronto.